Y nosotros, Vox Tineo, le vamos a dar la oportunidad al PSOE para que defienda por primera vez después de 20 años los intereses de toda la comarca y dejen de engañar, de mentir y de manipular a todo el occidente como nos tienen acostumbrado. Un ejemplo de ello es en el año 2019, programa electoral del PSOE, en su medida 32, y voy a leer textualmente, dice que continuaremos reivindicando que no se cierre la central térmica del Narcea mientras no haya una alternativa real que garantice los puestos de trabajo que se perderían con el cierre. Esto lo ha escrito el PSOE. Esto es una promesa electoral del PSOE, una promesa incumplida como tantas otras. Ahora mismo la Unión Europea está pidiendo carbón como elemento energético y centrales convencionales de carbón para producir energía. Y tenemos las dos cosas en la comarca, es decir, tenemos una mina, además a escasos 8 kilómetros la una de la otra, una mina como la de Pilotuerto donde se extrae carbón y una central convencional de carbón como la de Soto de la Barca. Es decir, tenemos materia prima e infraestructuras como las que está requiriendo la Unión Europea y en cambio en España, en Asturias, en Soto de la Barca, que no hace falta irse muy lejos, están queriendo destruirlo. ¿Por qué? Nuestras centrales térmicas valen menos que las centrales térmicas de Europa. ¿Ven ustedes alguna lógica en todo esto? ¿No, verdad? Pues esto precisamente es lo que está permitiendo el PSOE, tanto a nivel nacional, autonómico y local, en nuestra comarca occidente. Así que, apoyando la moción de Vox en el Ayuntamiento de Tineo, además de recuperar nuestra soberanía energética, se podrán recuperar cientos de puestos de empleo que se han perdido tras el cierre, tanto directos como indirectos en nuestra comarca, y también se ayudará a revertir el problema del despoblamiento al que han abocado durante décadas de las políticas llevadas a cabo por el PSOE. El PSOE este jueves decidirá si quiere recuperar los puestos de trabajo y los negocios que se han perdido en el cierre de la térmica o si por el contrario quiere seguir arruinando la comarca y seguir perdiendo población.